Vamos a la Biblia, ¿te parece? Primera de Pedro capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y vamos a ver el tema de hoy, unas claves para vivir una vida en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Si te hace falta Biblia, puedes levantar tu mano, ahí te van a acercar una. Y ve a Primera de Pedro capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Y déjame empezar antes de que oremos diciendo esto. La vida cristiana no es fácil. Vivir una vida cristiana no es sencillo. A veces parece que vivir según Dios más bien parece como que es en desventaja para nosotros, ¿no? El mundo vive sin restricciones, la misma ley simplemente no les es suficiente. El mundo sigue sus propios deseos. Y nosotros, al contrario, pareciera que recibimos rechazo, crítica, burla y algo muy importante, la tentación de ya no seguir caminando con Dios, de ya no vivir con Dios. Frases como que es que te pierdes lo mejor de la vida o simplemente somos extraños. Para el mundo es que somos extraños, somos ajenos. Y de repente este llamado como que regresa a la vida que has vivido, regresa a eso. ¿Qué de malo tiene regresar atrás y caminar hacia la madurez, vivir la vida que Dios quiere? Pues lo hemos dicho en otros momentos, implica el morir, implica despojarse de esos deseos. ¿Y alguien quiere morir? A ver, ¿no? ¿Sí? Así de primera mano, uno es como que no es tan fácil, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo es que entonces, en efecto, esa muerte, porque no estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de este morir a nuestros deseos, cómo esta muerte nos va a llevar a que caminemos en la vida del Espíritu y que tengamos una vida abundante, como Dios nos da su vida abundante. ¿Sale? Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque estamos aquí, Señor. Gracias por tu misericordia. Y gracias porque podemos abrir tu palabra, venir a ti, escuchar, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Y ayúdanos, por favor. Ayúdanos a comprender. Ayúdanos a que nuestro corazón sea transformado. A que podamos decidir caminar por ti, Señor. A que podamos decidir andar en el Espíritu, como tú nos estás, Señor, pidiendo que andemos en el Espíritu. Señor, que tu Espíritu nos acompañe en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Así que vamos a ver unas claves, unos tips de qué es o cómo es que vivamos en el Espíritu, ¿sí? Y el primer punto que vamos a ver, que es en el versículo 1 del capítulo 4, es tener la mente de Cristo. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hemos estado abordando este tema en el que el sufrimiento parece que tiene una participación muy, muy particular en cada uno de nosotros. Y cada domingo, o sea, Pedro nos ha estado hablando acerca de esto, ¿no? Y yo no sé, así yo como que ya quiero terminar Pedro, porque hay mucho sufrimiento. Pero vamos a ver hoy cómo Pedro nos está hablando acerca de que es este sufrimiento el que nos está llevando a que vivamos la vida abundante que Dios nos ofrece. No se trata de sufrir nada más por sufrir. Significa que entendamos cuál es el propósito de dicho sufrimiento. Esto no se trata de que vivamos una vida miserable. ¿Recuerdas lo que estudiamos en la semana cuando dice que Jesús
quiere llevarnos a Dios. Entonces el propósito es este. El propósito de este sufrimiento es terminar con el pecado y llevarnos a Dios. Y fíjate cómo dice este versículo que debemos armarnos con la mente de Cristo. Y lo primero que viene a mi mente es pensar que en efecto, para poder enfrentar al mundo y para poder vivir en el Espíritu, necesitamos armarnos del pensamiento de Cristo. Y armarse pareciera como que aquel que se prepara, ¿no?, para salir a la guerra y se viste el fusil, se pone el casco y se pone el chaleco, ¿no?, el antibalas, y entonces es ármate con esa intención, listo para tener la mente de Cristo. Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, la palabra sentir en este versículo es froneo, ¿sí?, que significa mente y actitud. Entonces, ¿qué implica esto? Que nuestra mente esté preparada para enfrentar el pecado. Pero no nada más como decir, sí, tengo el conocimiento, sí, no, yo sí. Yo voy a enfrentar el pecado, sí voy a enfrentar el pecado, pero no desde un conocimiento nada más, sino de tener esa actitud dispuesto a ir contra el pecado. Ya no vemos el pecado, aquel que es incrédulo, y te decía yo hace ratito, el mundo cómo vive su vida. El mundo vive su vida sin mayor, ¿cómo se llama?, contención, ¿verdad? El mundo peca y no, para el mundo eso es natural. Para nosotros que hemos creído en Cristo, debemos tener esa actitud y esa perspectiva acerca de qué es el pecado. El pecado no es un error que cometiste. El pecado es una ofensa delante de Dios. El pecado no es algo ligero. El pecado provoca la muerte. Así que nosotros debemos de batallar y de prepararnos en esta guerra espiritual. Y muchos somos derrotados en nuestras batallas contra el pecado porque no estamos dispuestos a sacrificar algo. No estamos dispuestos a perder algo. Queremos la victoria, pero queremos la victoria fácil. Jesús nos está diciendo, ten esta actitud, que esté dispuesto a perder algo. Filipenses, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si te das cuenta cómo Jesús no se aferró el ser igual a Dios y se humilló tomando forma de siervo para poder derrotar al pecado. ¿Tú qué estás dispuesto a perder? A veces no estamos dispuestos a perder esa relación, esa amistad. A veces no estamos dispuestos a perder esa satisfacción o ese placer. No estamos dispuestos a quitarlo de nuestra vida, a morir a eso para poder vencer en el pecado. Déjame decirte cómo dice Mateo, capítulo 5, versículo 29 y 30. No sé si la tengo en las diapositivas, pero Mateo 5, 29 y 30 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué estás dispuesto a perder? ¿Qué estás dispuesto a despojarte para vivir la vida en el Espíritu que Dios te está ofreciendo? A veces no está tan fácil cuando se trata de esto. Pero acuérdate, no se trata de que nosotros sepamos eso, sino que tengamos esa actitud para poder vencer. Vivir la vida radical que Dios nos pide, nos está exigiendo que seamos intencionales en estar dispuestos a perder para ganar. Cristo ya venció la muerte.
Cristo ya padeció en la carne, dice este versículo. Ya venció al pecado. Y déjame decirte cómo podemos preparar nuestra mente, cómo podremos armar nuestra mente. En Romanos 12:2 dice que renovemos nuestra forma de pensar cada día. Cada día. Ve transformando la manera en cómo percibes las cosas. Transforma la manera en cómo reaccionas a las cosas. Pero eso lo tienes que ir transformando diariamente. Lo segundo es que busquemos la voluntad de Dios en absolutamente todo lo que hacemos. Un hermano oraba una vez así: Señor, queremos ir por unos tacos. Dinos a dónde, a qué tacos vamos. ¿Te parece ridículo? No. ¿Por qué? Guiamos toda nuestra vida delante de Dios. Señor, llévanos a los mejores tacos de la ciudad, oraban. Y pues ya iban. Señor, que te pedimos que no haya fila para que nos atiendan rápido. Busca la voluntad de Dios. Busca en todo lo que hagas. Colosenses 3:2 dice: pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? Yo con mis hijos en las mañanas oro y les digo, vamos orando entre otras cosas, y en la oración les digo, Señor, los voy guiando, ¿no? Van repitiendo conmigo y les digo: Señor, que hoy podamos ser testigos de tu amor, que hoy podamos compartir lo que tú eres para nosotros. Busca la voluntad de Dios, diciéndole: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y de esta manera vamos transformando nuestra mente, diciéndole a Dios: Señor, yo quiero caminar en tu voluntad, quiero transformarme. El segundo punto que nosotros vemos como clave para vivir en el Espíritu es: deja la vida pasada. Continúa el texto ahí en Pedro y dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida. El día de ayer tuve un percance en el carro y choqué. Y yo iba pensando en otras cosas. Realmente no fue mi culpa, eso quiero aclararlo. No fue mi culpa, el otro carro se metió en sentido contrario y cuando volteé ya estaba enfrente de mí y pues ya nada más alcancé a frenar y pues ya, gracias a Dios a mi carro no le pasó mucho y estaban asegurados y bueno. Pero así se va la vida, ¿no? En un respirar se va la vida. No sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Pero lo que sí podemos decidir es cómo vamos a vivir el tiempo que nos queda en esta vida. Si estamos preparando nuestra mente y estamos alineándola con Dios, entonces lo natural sería que queramos vivir y usar nuestros días para la gloria de Dios. Lo natural será que yo quiera vivir conforme a lo que Dios quiere para mí. La pregunta es: ¿cómo quieres vivir el tiempo que te queda? O puedes vivir según los deseos del mundo, o puedes vivir de acuerdo a su voluntad. O puedes vivir de acuerdo a tu carne, o puedes vivir para Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ah, caray. Pero no que somos espirituales, no que somos, andamos en el espíritu. Sí, pero haz morir lo terrenal. Haz morir lo que está ahí todavía.
Y dice, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y fíjate cómo este texto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver a continuación, pero ahí déjame el pensamiento tantito en pausa. El hecho de que nosotros dejemos la vida pasada no significa que evitemos el pecado. Significa que sea intencional en vivir en santidad. Déjame repetirlo. Dejar la vida pasada significa no solo evitar el pecado, sino vivir en santidad. Para vivir conforme a la voluntad de Dios, necesito conocer su voluntad. Para conocer la voluntad de Dios, necesito buscar a Dios. Ciertamente no es fácil mantenernos alejados de las concupiscencias y hacer la voluntad de Dios. Y fíjate que de repente cuando tenemos mucho, cuando tenemos basto suficiente, imagínate que tienes abundancia de bienes, a veces menos te da buscar a Dios. Pero cuando Dios de repente pone estos sufrimientos, nos ayuda a ponerle límite a nuestros pecados. Nos ayuda a ponerle límite a nuestros deseos y a buscar más la voluntad de Dios. Porque cuando estoy más enfermo, más busco de Dios. Porque cuando más me falta el dinero, más busco de Dios. Y entonces no peco o procuro no pecar. ¿Por qué? Estoy buscando más de Dios. Cuando estoy en un sufrimiento, eso a veces me lleva a buscar la voluntad de Dios. Señor, gracias porque me estás haciendo pasar por esto, porque me está llevando a buscarte. Oye, pero aquí me dijeron que yo iba a ir a la iglesia y que todos mis problemas se iban a resolver. No es así. Venimos a la iglesia porque tenemos la posibilidad, tenemos la virtud de tener a un Dios que nos ayuda a entenderlo, a buscarle, a crecer, a madurar a través del sufrimiento. Ahora fíjate cómo dice el versículo 3. Espero que vayas conmigo y que no te esté haciendo bolas. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Parte de dejar atrás la vida pasada es entender que ya fue suficiente con lo que ya pecaste indiscriminadamente. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás hoy en Cristo y has tomado la decisión por Cristo, entonces lo que ya viviste en el pecado, ya fue suficiente. Ya no regreses. Ya no hay necesidad de volver. Ahora nuestro enfoque y nuestra prioridad no es vivir como nosotros vivíamos. Ya fuimos esclavos lo suficiente del pecado. Romanos capítulo 7 dice que somos esclavos del pecado. Fuimos. Ya no más. ¿Por qué tendríamos que volver entonces a vivir otra vez esclavos del pecado? Y fíjate, no solamente volver a vivir esclavos del pecado, sino volvemos para complacer a otros. ¿Sí? ¿Cómo dice este texto? Ahora déjame poner un punto claro aquí. Es cierto que nuestra naturaleza es pecaminosa por defecto y que no dejamos de pecar, esto es real, es cierto. Pero el asunto aquí es que nosotros ya no somos aquellos que practican el pecado como una cosa habitual, sino que tenemos esta perspectiva diferente y aborrecemos el pecado. Pablo decía ahí en Romanos, esto que yo hago no lo quiero hacer,
Lo que quiero hacer, eso no hago. Miserable de mí, dice en Romanos capítulo 7. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, no es ya el que vayamos y pequemos a gusto y que pequemos de manera libre. Porque ahora que estamos en Cristo, ya no podemos vivir esclavizados del pecado. Juan 8:34 dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, la traducción ahí más literal es: el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, aquellos que sí practican el pecado, aquellos que buscan intencionalmente pecar, como los gentiles, y por gentiles aquí entendemos aquellos que no han creído, son aquellos que hacen esto: lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora, déjame desglosar esto un poco porque es importante. El término concupiscencias proviene del griego epithymia, que significa deseo desordenado y una pasión descontrolada, o el anhelo intenso por algo prohibido. Ese deseo y esa pasión descontrolada provocan la muerte. Santiago capítulo 1 versículos 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio deseo intenso, desordenado, es atraído y seducido. O sea, la concupiscencia lo que hace es que nos atrae y nos seduce para que nosotros vayamos. Y fíjate lo que dice ahí el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo en efecto tener estos deseos, pero no me voy a dar a esos deseos. No voy a ceder a esos deseos, sino que yo tengo que llevarlos a ser transformados a la voluntad de Dios, cambiando mi mente, transformando mi mente. Porque si ya una vez que dio a luz el pecado, ¿está ahí el texto? No, ¿verdad? Santiago 1, 14 y 15, tú lo puedes leer en tu casa. Y dice: después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Ahora, observa ahí cada una de estos elementos de pecado que se describen ahí. Las lascivias es el deseo sexual descontrolado. La embriaguez es el deseo por el alcohol descontrolado. Las orgías es un deseo inmoral descontrolado. La disipación es una vida descontrolada. La idolatría abominable es el deseo de poner cualquier cosa que no sea Dios, cualquier cosa, en el centro de su adoración. O sea, date cuenta que cada una de estas es un deseo descontrolado. ¿Qué quiere decir? Que la falta de dominio propio es lo que te puede llevar a la muerte. ¿Qué necesitas desarrollar entonces para vivir en el Espíritu? El dominio propio. Y ahora aquí hay una lista, pero cualquier cosa que pudiera denominarse falta de dominio propio, como aquel que responde o que reacciona, en vez de responder con amor y reacciona violentamente, eso también es pecado. Ahora a lo mejor tú puedes decir: ay, bueno, yo ni lascivia, ni orgías, ni nada de esto, ni embriaguez siquiera. Esto no me aplica. Bueno, no esperes en caer en esto. No esperes en que esto sea parte de tu vida. Dice el texto: basta ya lo que ya hiciste. Ya, con eso
ya fue suficiente, ya lo hiciste, ya, ahora ya no lo hagas más, no vuelvas atrás. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Todos los que practican estas cosas tienen esta falta de dominio propio. Y para ellos les es extraño que nosotros no coincidamos con ellos. Para ellos les es extraño que nosotros tengamos dominio propio. Les es extraño que nosotros no seamos, que no nos dejemos gobernar por los deseos descontrolados. ¿Recuerdas que veíamos esto? Somos incómodos para aquellos, esos que piden razón de nuestra fe, de nuestra esperanza. Y ellos piensan, bueno, ¿por qué? Porque ellos no caen en disolución. Disolución es descontrol. A ver, ¿por qué ellos no se descontrolan? Déjame decirte esto y espero que también esto ayude. Cuando no practicamos en el pecado que nos rodea, condenamos a aquellos que sí lo practican. Cuando nosotros no estamos cayendo en el descontrol y en la concupiscencia, estamos condenando a aquellos que lo hacen. Y eso no les gusta. ¿Qué pasa ahora con el orgullo? ¿No? Si no practicamos lo que ellos practican, si no somos como ellos, entonces a ellos no les gusta y nos señalan. Pero fíjate qué dice el siguiente punto. Esto nos lleva, de hecho, al punto 3, que es el juicio de los que rechazan a Dios. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Pero ellos, ¿cómo dice? Darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquellos que nos rechazan, aquellos que están en contra de lo que es justo y de lo que es correcto. El mundo nos rechaza. Juan capítulo 15 versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, y el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Ahora, Dios va a juzgar a cada uno. Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Parece hoy que los que viven en el mundo viven sin consecuencias. Parece que aquellos que viven descontroladamente, pareciera que viven muy felices, pero van a enfrentar consecuencias. Todos daremos cuenta delante de Dios. El juicio va a ser para vivos y para muertos. Nadie se escapa de la justicia divina. Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo podemos entonces vivir nosotros una vida en el Espíritu cuando viene un juicio? No sé si tú alguna vez has estado metido en algún problema legal que implique un juicio. Pero imagínatelo. Imagínate que viene un juicio y tú ya eres declarado inocente de por sí. O sea, tú sabes que el juicio no tiene ningún sentido, nada más es para que el juez diga: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, bueno, pues ahora es a favor de fulanito. Y tú vas convencido de que ese es el veredicto. ¿Tendrías algún miedo de presentarte delante del juicio?
¿Tendrías algún temor de que qué fuera a pasar si el juicio fuera a salir mal? ¿Y qué tal si salen con una treta? Porque ¿saldrías tú preocupado? ¿Irías preocupado al juicio sabiendo que tienes la de ganar? Para vivir en el Espíritu, yo debo de amar más la verdad que mi pecado. Juan capítulo 3, versículo 19 dice: porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que yo debo amar más la verdad, caminar tras ella, estar confiado que lo que yo estoy obedeciendo es lo correcto y que estoy llenándome de la verdad de Dios. Yo debo de saber de cierto que ese día del juicio, el Señor simplemente va a decir: entren. ¿Has creído en el Señor Jesús? Entra en el gozo de tu Señor. El juicio del trono de Dios no va a estar en función de que si me porté bien o me porté mal. Va a ser: ¿creíste? ¿Creíste? Porque vamos a pasar una eternidad. Vamos a vivir una eternidad en el cielo. O en el infierno, ¿verdad? Depende. Fíjate, Mateo 10:28, creo que no está en las diapositivas. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Seguir firmes en la fe, no te avergüences del Evangelio. ¿Cómo podríamos avergonzarnos de nuestra fe? ¿Cómo podría yo avergonzarme de la vida en el Espíritu si yo estoy disfrutando del gozo del Señor? ¿Cómo podría yo avergonzarme de vivir en el Espíritu si estoy viendo resultados, voy viendo fruto, voy viendo estas bendiciones en mi casa, en mi familia? Dice el versículo 6: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, esto también viene para aquellos que habían vivido en la promesa de Dios, habían creído en la promesa de Dios y que murieron. Y recuerdas cuando Jesús murió, dice que Él descendió a predicarles a los que estaban ahí, a los espíritus encarcelados. Y Él le fue a predicarles el Evangelio, fue a decirles cuál era la realidad. Y entonces, ¿qué nos enseña esto? Que los que oyeron en Cristo el Evangelio y murieron, aunque ellos fueron juzgados en la carne, y aunque fueron señalados y fueron a lo mejor avergonzados, ellos ahora viven en el Espíritu según Dios. Ahora, nosotros no hemos muerto en términos físicos, pero si nosotros hemos muerto a nuestra concupiscencia, nosotros podemos vivir en el Espíritu, no en la carne. Dios tiene la última palabra en este juicio. Y va a decir, Él sí puede decir de cierto, yo me puedo parar delante de ustedes y decirles: no, yo vivo una vida en el Espíritu y miren cuán espiritual soy. Y ustedes podrán creerme o no, bueno, depende. Podrán creerme. Pero el único que va a poder juzgar eso de manera correcta, plena, va a ser Dios. Pero fíjate que dice Romanos 8:10. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.
Si yo vivo en el Espíritu, si yo muero para la carne, yo voy a vivir en el Espíritu. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante. Porque dice la Biblia: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Cómo dice? Anden ¿en qué? En el Espíritu. Anden en el Espíritu. El que es del mundo no va a andar en el Espíritu. El que es incrédulo no va a andar en el Espíritu. Pero nosotros que hemos creído podemos andar en el Espíritu. ¿Cómo es que andamos en el Espíritu? No satisfagas los deseos de la carne. Y la razón es sencilla. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. No sé si fuiste ahí en Gálatas, versículo 16, 17. Dice el versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Oye, esto se escribió hace ¿cuánto tiempo? ¿Ha cambiado? ¿No te suena como muy familiar esto? Y no es novela de La Rosa de Guadalupe ni nada, ¿eh? O sea, esto es actual. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ¿sí te das cuenta? Andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne me van a provocar que yo viva en el Espíritu, y vivir en el Espíritu provoca, ¿qué dice? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Contra lo demás sí hay ley? ¿Contra las obras de la carne sí hay ley? ¿Pero contra esto qué? ¿Qué te puede impedir que tú puedas disfrutar del amor, del gozo y de la paciencia? ¿Cuánta paciencia necesito yo con mis hijos? ¿Cuánto dominio propio necesito yo contra ciertas cosas en mi vida? ¿Para cuántas cosas yo necesito gozo en medio de las tribulaciones? A veces vivir en el Espíritu pareciera como que no vale la pena. Pero vale la pena. ¿Recuerdas? Lo veíamos la semana pasada. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Romanos 8:18. Ahora te voy a decir, ya para ir cerrando, tres puntitos, tres claves muy sencillas de cómo vivir en el Espíritu según Dios. ¿Sí está en la diapositiva esa? La primera es morir al yo cada día. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cómo puedo yo andar en el Espíritu? Sencillamente haz lo contrario a lo que tú harías. ¿Qué haría Jesús? Si Cristo vive en mí, ¿qué haría Jesús? Si no sabes qué haría Jesús, entonces ve al segundo punto. Busca en su palabra. Llénate de su palabra. Colosenses 3:16 dice: que more la palabra de Dios en ustedes. Que abunde
que abunde la palabra. Entonces, así voy a saber qué es lo que Jesús haría. Y por último, ten tu mirada en lo eterno. No hay cosas, no son las cosas que se ven. Según Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo sé que estoy viviendo en el Espíritu? Hay fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo sé que estoy viviendo en el Espíritu? Me estoy alejando del pecado, busco la santidad de Dios. ¿Sabes cómo es buscar la santidad de Dios? Que en cuanto me doy cuenta que estoy pecando, en ese momento me arrepiento y busco delante de Dios su perdón. ¿Cómo sé que vivo en el Espíritu? Porque dependo de Dios completamente. Porque dependo de Dios en oración, en su palabra. Y por último, ¿cómo sé que vivo en el Espíritu? Porque obedezco. Dice la Biblia, porque ahora nosotros somos hijos obedientes. ¿Tú eres un hijo obediente? Vamos a orar. Señor, haznos hijos obedientes. Señor, haznos obedientes a ti, a tu palabra. Haznos obedientes, Señor, a lo que tú nos llamas. Haznos obedientes para que podamos vivir, Señor, en el Espíritu. Para que podamos vivir según tu palabra, Señor. Para que podamos vivir conforme a tu voluntad. No queriendo agradar a los gentiles en el descontrol, Señor, sino queriendo agradarte a ti. No queriendo ser populares, sino queriendo obedecerte a ti. Señor, tú eres el único que hace de mi vida, Señor, el que le da sentido. Tú eres el único que me lleva, Señor, a disfrutar del gozo, de la plenitud, del amor. Señor, que el fruto del Espíritu sea una constante, Señor, en nuestras vidas. Porque hemos podido renunciar a la vida pasada. Porque hemos podido deshacernos, Señor, del viejo hombre. Y hemos podido venir a ti, Señor. Gracias porque nos ayudas, nos acompañas, nos bendices. Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.